Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Dímelo con Jorge Heredia. Y el invitado del día de hoy, pues definitivamente nos complace mucho que nos acompañe. Su entregado servicio a la docencia y a la labor social le ha hecho un escaño en la política. Y no solo eso, sino que hoy le permite desempeñarse como la máxima autoridad en la Asamblea Nacional. Señoras y señores, es un gusto para Dímelo el día de hoy tener al ingeniero César Lizardo, presidente de la Asamblea Nacional. Oiga, con barra propia, mi querido César. Bienvenido, un gusto. Gracias, Jorge, gracias. Y no es que haya ambiental, ¿no? Hay público. Por si acaso, no es barra grabada, ¿no? No. Se nota y es evidente que es así. Perfecto, qué gusto. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, al contrario, César. Jorge, gracias por la invitación y siempre es importante encontrar estos espacios donde podamos conocernos, conversar un poco y entender que también, más allá de los problemas, el día a día difícil que tiene la política, pues también tenemos nuestra función de ser seres humanos normales. Y justamente de eso se trata este programa, de poder conocer esa parte humana de aquel personaje político que viene desempeñándose con mucha probidad en su cargo. A mí me gustaría arrancar esta entrevista. Primero puedo decirle César directamente, con gusto, ¿no? Claro. Así me dicen todos mis amigos en general, así que no sé, con gusto. Honor que me hacen todos. También deciste Jorge también. Por supuesto. ¿Cómo se considera César Lizardo, incluso antes de entrar a la política? Una persona que siempre ha tenido sus objetivos claros, ¿no? Es una persona tranquila, sencilla, que entiende que yo he tenido una vida en la cual he tenido un ascenso paso a paso, ¿no? Las cosas no se han dado por casualidad y seguramente ahora en el programa lo vamos un poco a contar. Pero en definitiva, me parece que lo importante es que uno tiene que entender que todos estos espacios son pasajeros y que uno en algún momento dado va a tener que terminarlos y eso tiene que tenerlo muy claro. Así que los pies bien puestos sobre la tierra. No perder esa esencia de donde uno viene. Pues soy una persona que viene de la provincia de Los Ríos, de Quevedo, entiendo las dificultades. También te tocó, Jorge, seguramente venir siempre a las ciudades donde en teoría las cosas se manejan a nivel nacional y finalmente... De una manera diferente, que es un lugar más pequeño. Sí, exactamente. Finalmente no es diferente, pienso yo, valga la redundancia, porque es nada más como ir haciendo lo mismo a la medida un poco más grande. O a gran escala. A gran escala, sí. Pero ¿sabe qué? Algo que a mí me llama mucho la atención. O sea, estamos hablando, sí, hoy con la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, pero retroceder el tiempo y es encontrarnos con un César Lizardo que amaba el campo, por ejemplo, visitar la finca de sus abuelos. Sí, venimos de una provincia agrícola, ¿no? Donde generalmente todos tenemos algún tipo de contacto con el campo. Y para mí las vacaciones más felices hasta el día de hoy han sido cuando yo podía pasar semanas donde mis abuelos en un ambiente natural. ¿Qué es lo que más amaba del campo, precisamente? Hacer casi todo ¿O qué aprendió a hacer con en el naturalidad? Bueno, pues desde ordeñar vacas. ¿Ha ordeñado vacas? Claro, desde el suerito blanco. Levantarme a las 5 de la mañana con mi abuelo, ordeñar la vaca y con esa misma leche se hace el suero, el queso, la mantequilla y todo lo demás. Nosotros, mi abuelo tenía un río muy cerca, con mis primos pescábamos en el río, esa pesca servía luego para comer la cena o en la tarde. Qué chévere. Y había caballos, había muchas plantas frutales, etc. Entonces era una muy buena infancia y yo tenía unos 6, 7 primos contemporáneos de mi edad con los que pasábamos las vacaciones justamente donde nuestros abuelos y era una alegría muy importante, era muy rústico realmente, ¿no? No había luz, recuerdo, era hace algunos años atrás. ¿El candil? Había candil, había un televisor que lo prendían en la noche para ver la novela a las 8 con una batería y lo recuerdo. Con la batería, por supuesto, claro. No había comodidades de aire acondicionado, nada de esto, no había ventilador. ¿Qué es lo que de pronto podría destacar de aquella época relacionada a lo que vivimos actualmente, César? Que las cosas eran un poco más lentas, más tranquilas, que finalmente éramos felices sin tal vez la necesidad de la tecnología en ese momento dado, que si bien es cierto ya existía tecnología, pero que finalmente ahora es un parte del día a día como tal. Y que disfrutamos de estas cosas, ¿no? De lo natural, disfrutábamos de compartir con la familia, de una buena conversación en una comida, de estas cosas naturales que ahora se vuelven lo contrario, son cosas no son tan tradicionales como tal, ¿no? Ahora es extraordinario hacer estas actividades, ahora hay con mucha frecuencia vemos tal vez que hay
ciertos hoteles o temáticos que se especializan en tener esta experiencia que antes era común y normal, por ejemplo. Claro, tan de casa, tan de campo, hoy por hoy. De hecho, en aquel tiempo no se veía como un lujo. Hoy es un lujo darse unas vacaciones y poder ir a disfrutar. Algo que a mí me llama bastante la atención es que viene una familia dedicada al ámbito empresarial. César Litardo se dedica a trabajar desde muy joven. Empieza la docencia a los 22 años. Siempre ha sido un hombre muy de metas claras. Y pasos sólidos. Me parece que uno en la vida tiene que tener eso muy claro, ¿no? No es casualidad nada. Muchas veces tal vez al ser un político nuevo, no tradicional en el país, muchos se preguntarán cómo llegamos a ocupar esta dignidad. Pero no ha sido un camino sencillo, hemos tenido altos, bajos, pero sí un objetivo claro. Siempre cada actividad que hacemos con mucha responsabilidad. Es decir, cuando a mí me propusieron, me recuerdo una vez en la universidad que escriba cuáles son mis 3 objetivos de vida puntuales, ¿no? Primero, yo siempre quise regresar a mi provincia. Yo estudié aquí en Guayaquil, en la universidad. Siempre era mi enfoque regresar a mi provincia, no esa visión un poco de decir, vas a la ciudad grande y te quedas allá, ¿no? Yo quería regresar a mi provincia por ayudarla. Nunca olvidó de dónde vino. Yo escribí 3 cosas. Yo quería ser profesor universitario, quería ser dirigente deportivo y un político exitoso. Ojo, y como dirigente deportivo tuvo un gran acierto, ¿ah? Sí, lo escribí y lo recuerdo, ¿no? Un gran acierto, por eso digo, ha sido un hombre de metas claras, pero ¿de dónde nace? Antes de pasar al ámbito político, mi querido César, a mí me gustaría saber, ¿de dónde nace este amor por la docencia? Que hasta el día de hoy no lo ha dejado, o sea, lo mantiene. Porque me parece que es importante que cuando uno tiene la capacidad de aprender algo, uno siempre aprende y nunca va a dejar de aprender, pues debe compartirlo. Y un poco yo también he creído mucho que la vida tiene mucho de sentido común, ¿no? Hay cosas que no son lógicas, son lógicas y hay que verlos desde ese punto de vista, ¿no? Yo he aprendido, por ejemplo, yo soy ingeniero comercial, pero he aprendido a la fuerza un poco leyes, por ejemplo, un poco el derecho, porque me toca por mi función. Pero por sentido común uno tiene muchas veces la capacidad de entender las cosas. Entonces, yo en la universidad era ayudante de cátedra y un poco me gustaba esta posibilidad de poder compartir. Y finalmente sí, tenía un gran amigo que en paz descanse, que era rector de la Universidad de Quevedo en ese momento, que un día me decía, cuando te gradúes vienes a hablar conmigo, definimos un poco cómo te ayudo. Y fui y comencé a los 22 años a dar clases en la universidad, muy joven. Y desde ahí la docencia para en la mí, UTQ, ¿no? En la UTQ de Quevedo. Y desde ahí para ir a la universidad fue parte fundamental y eso me permitió tener relaciones, capacitarme en mis maestrías, capacitarme en todo mi perfil profesional y luego abrirme el campo ya a los otros ámbitos que son importantes. ¿Y esto fue de pronto una escalera para poder llegar a la política? Sí, finalmente sí. ¿Lo avisoró de esa manera? La verdad son 2 cosas independientes. Luego, pues también mi papá tenía bastantes relaciones en la ciudad. Mi papá era una persona que es una persona que ha tenido una trayectoria importante en mi ciudad, fue concejal, fue presidente de la Cámara de Comercio, mi familia es dedicada al comercio al 100% en Quevedo, mucho vinculado a la parte social, fue presidente del Club Rotario y eso permitió que él también tenga sus vínculos y finalmente logré también tener un espacio de trabajo en el municipio. Yo trabajaba pues, 14, 15 horas al día, de 8 a 5 en oficina, normal, y de 6 a 10 de la noche daba clases. Entonces, y hay mucha gente que se queja cuando trabajan 8 horas y se pasan un poquito. Y trabajaba domingos, daba clases en la unidad de estudios a distancia de la universidad, domingo de 8 a 2 de la tarde. Pero yo era joven, con 22, 23 años, con ganas de hacer las cosas bien. Y era mi esfuerzo, estaba cumpliendo mis sueños de una manera muy rápida. Y de ahí pues fui creciendo poco a poco en los ámbitos y hasta lograr pues ir creciendo también en lo político y lo profesional. Se fue uniendo la labor social. De hecho, dirigió una fundación en Quevedo. Quevedo es mi ciudad. Sí, era una fundación que en ese momento, de hecho, era un proyecto que gerencié en el municipio, que era como el símil de la Fundación Malecón 2000. ¿No? Claro. Aquí Malecón 2000 regeneró el Malecón con esa metodología que había en ese momento. Ahí creamos una fundación que se llamaba Quevedo es mi ciudad, que también remodeló los malecones. Entonces fue como el primer proyecto que yo gerencié con esa corta edad y fue como que el proyecto que a mí me generó ya un reconocimiento social en mi ciudad. Y me permitió avanzar un poco también en la política. ¿Eso fue durante o antes de la concejalía? Mucho antes de la concejalía, tenía apenas 24 años. ¿Con 24 años? 25 años, o sea, yo empecé muy rápido a este nivel de trabajar en estos proyectos a gran escala. Era muy joven, de hecho, yo a los 28 años ya gerenciaba la prefectura de la provincia, o sea, de ahí di un salto a ese proceso, pues a los 30 años, 31 años,
ya fui presidente del Deportivo Quevedo a los 32 años, ya lo ascendí a primera categoría, o sea, un poco... Así veo, ¿no? Así fue. A primera rápido, vez, ¿no? eso fue un festejo, eso fue Sí, un gran acierto. Sí, sí, un poco la idea, como dice, cada cosa hay que hacerla en el momento preciso y con la dedicación y la convicción de que hay que hacer las cosas bien. Así que empecé muy joven, insisto, y finalmente he tratado esto. No he sido una persona que no ha tenido fracasos, como todos hemos fracasado, tal vez en algún momento dado, en algún problema, siempre ha habido inconvenientes, pero yo puedo regresar a cualquier lugar donde yo he trabajado, donde he tenido la posibilidad de trabajar siempre a un nivel alto, realmente siempre tuve la posibilidad de trabajar al nivel de ser gerente o ser una persona que toma decisiones, ¿no? Y puedo regresar a cualquier lado y me reciben con los brazos abiertos. Ahora, dirigente, ¿cuándo nace este bichito por la política? Si sabíamos que sí, ya venía sirviendo, docente, ¿y por qué yo lo hacía en relación a si la docencia fue un escalón hacia la política? Porque bueno, estar en una universidad muy grande, sí, con un gran estudiantado, no solamente de toda la provincia, la UTQ, fui estudiante de la UTQ también, entonces muchas veces relacionarse con muchos jóvenes también puede ser un apalancamiento. Sí, y me pasaba, ¿no? Me pasó cuando yo fui a dar mi primera vez una clase de la universidad, yo tenía en mi mente la idea de que la mayoría del curso iba a ser chicos de menor edad que yo, recién graduados del colegio, ¿no? Y tenía casi la mitad del curso de mayor edad que yo. Claro, y peor, a distancia también estuvo. También di a distancia, que era mucho peor, porque el estudiante a distancia tiene una característica de que estudia tal vez un poco, no al inicio de su época, no al final de su época secundaria. Entonces, pero finalmente son los retos que uno asume. ¿Y cómo empecé la política? Finalmente, un poco mi formación iba hacia allá. Perdón, mi querido César. Antes de pasar al tema de la política, se me estaba saltando una pregunta. Ahora que se dedicaba a la docencia, en aquel tiempo, que uno se la sabe toda, pues, ¿no? Uno se la sabe toda. Ya voy a ver quién fue aquí el... Se la sabe toda. Que pasó las cuñas. Oiga, al ingeniero César Litardo, ¿le copiaban o no le copiaban? Eso no me lo responde ahorita. Nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más de Dímelo con Jorge Heredia. Señoras y señores, hoy el presidente de la Asamblea. La última tendencia en moda masculina la tiene Jorge Heredia Formen. Zapatos, accesorios, camisas, shorts y mucho más. Luce con estilo y personalidad, luce Jorge Heredia Formen. Distribuidora Alexa. Productos para el cuidado de manos y pies. Todo lo que un spa de uñas profesional necesita. Esmaltes, limas, acrílicos y más. Nosotros te lo ofrecemos. Llámanos al 0987 47 39 82. Distribuidora Alexa. Sakae Producciones. Productora audiovisual. Grabación, edición y postproducción. Producimos programas y creamos contenidos para televisión y ambientes virtuales como YouTube. Búscanos en Instagram como Sakae Videos. Continuamos con más de Dímelo con Jorge Heredia y hoy nos acompaña el presidente de la Asamblea Nacional y nos quedamos con una pregunta antes de ir al corte, mi querido César. Docente desde los 22 años y la pregunta de rigor. Oye, yo que he sido estudiante, por eso le debo hacer esta pregunta. ¿Le copiaban o no le copiaban? ¿O nunca se dio cuenta al menos? Seguramente sí, no, la verdad, seguramente sí. Pero un poco, tal vez, en los primeros años di un poco carreras más técnicas, como contabilidad, que fue la primera materia que di, tal vez era un poco la metodología diferente. Ya cuando entré a mi especialidad, a dar marketing, pues el 80% de las pruebas eran proyectos, así que era un poco más complejo que comen. Pero por lo tanto... ¿Como profesor, muy recto o es más conciliador? Empecé recto. Ok. Empecé recto, luego el sistema me hizo un poco más... más conciliador, grande, más sí. conciliador. Pero empecé recto porque tal vez la formación que yo traía desde la universidad aquí era muy estricta. Yo estudié aquí en la Universidad Católica, entonces era bastante estricta. Y un poco yo quería tener también ese mismo nivel. Y me topé con un tema muy difícil en ese momento, con un poco de que gran parte de los estudiantes, porque era una universidad, tú conoces la UTQ, es una universidad
pública y en ese momento era un poco más abierta la cantidad de cupos. Yo tenía el primer curso que yo dirigí, tenía casi 60 estudiantes. Y era un preuniversitario y muchas veces en el pre hay muchos chicos, chicas que van a ver qué pasa. Relativamente de su edad. Sí, mayores, menores, a ver qué pasa, porque realmente no saben si se deciden si van o no van a estudiar. Algunos sí le ponen empeño, otros no, entonces no era tan sencillo. Y miren lo interesante de la vida, porque la vida lo coloca justamente a esta edad, a esta corta edad, en un puesto de docente, en un puesto directriz, por así decirlo. Y hoy por hoy también le tocó prácticamente estar dirigiendo una universidad más grande del legislativo, por así decirlo. Ojalá fuera una universidad así tan grande. Es práctica. ¿Cómo la vida nos encuentra con estas diferentes, etapas? ¿no? Y hay por ahí un poco comparar, ¿no? Cuando el primer día que yo iba a dar clases en la universidad, me temblaban las piernas, ¿no? No sabía qué iba a pasar. Y finalmente, yo siempre recuerdo, tengo este momento en mi cabeza que fue como que entré al curso, comencé a tomar lista, estaban haciendo bulla y de repente yo dije silencio y todo el curso se quedó callado. Y yo sentí, tengo el control de las cosas. Y eso fue como andar en bicicleta, di la primera pedaleada y para allá estamos. Y me pasó lo mismo en la asamblea. La primera vez que me tocó hablar, lógicamente pararse a hablar, era un tema, no era tan complicado, me acuerdo, era una ley, creo que la ley de semillas, era una ley que sí era importante, pero no era un tema muy complejo, ¿no? Era un aporte que iba a hacer. Pues sí, te daban las piernas y los nervios, ¿no? ¿Cómo se logra dominar estas situaciones? Que de alguna u otra manera siempre vas a tener a alguien que estás en un puesto frente a ti, que de pronto te puede criticar o de pronto puede tratar de querer aparentemente saber más que ti. Puede pasar estas situaciones. ¿Cómo se manejan? Hay que prepararse, ¿no? Uno no puede ir a cualquier actividad de la vida improvisado. Tú vienes aquí al programa, te preparas un poco, conoces mi vida. Eso es parte de cualquier acción que vayas a hacer en la vida. O sea, uno va de viaje, se prepara, sabe a qué hotel va a llegar, dónde va a comer, etcétera. Rara vez alguien se experimenta y finalmente, asimismo, cuando uno toma la decisión de participar en un debate en la asamblea, pues te preparas, hay que conocer el tema, hay que estructurar lo que vas a decir, hay que dar un mensaje, tampoco vas a parar a hablar por hablarte y hay que defender la posición cuando hay que defenderla y un poco me parece que eso es. Y ya también con el paso de los días, los meses, vas ganando experiencia, te vas empapando de los temas que se conocen y eso es verdad, porque finalmente uno antes va con un conocimiento pero no entiende la realidad, cómo funciona el sistema nacional, que es muy diferente a otros contextos locales. Ahora, algo que a mí me parece bastante bueno y que muy pocas personas lo tienen, y es que siempre defender sus raíces y siempre estar pendiente de su gente es algo que ha hecho César Litardo, porque siempre se dedicó a su amado Quevedo y luego a su provincia. Cuando empezó la política como concejal, ¿alguna anécdota? ¿Cómo fue esa etapa? Ya los primeros pasos en política directamente. O sea, fue como que pasé de la transición, ¿no? Yo era como mi perfil es un poco de asesor político, ¿no? Okay. Yo tengo una maestría en marketing, tengo una maestría en gerencia política que hice en una universidad importante en Estados Unidos. Entonces era como que el asesor. Y en un momento dado me dijeron, a ver, tú que tanto sabes y dices, anda a ver si es que puedes. Vamos a ver si es la asamblea. Y valió un poco el trabajo que hice, ¿no? Porque finalmente yo nunca he sido una persona que se opone o apoya todo por apoyar o por oponerse. No va a levantar la mano, nada más. Siempre en función de hacer una propuesta. Si me opongo es porque tengo un criterio y propongo una solución. Hay un conocimiento de causa. Y si apoyo también en base a que tengo el conocimiento que estoy apoyando algo que tiene un asidero de verdad. Así que muy complejo, porque finalmente también, ¿qué pasa con los municipios? El municipio responde por todo. O sea, en las ciudades como las nuestras, donde hay una cercanía, si no hay aguas, el alcalde; si no hay calles asfaltadas, el alcalde; si no hay alcantarillado, el alcalde; o sea, realmente es la basura, depende del alcalde. Es mucho más
difícil. Yo venía de la prefectura, donde la prefectura se encargaba de 3 cosas puntuales: vialidad, apoyo agrícola y un poco de riego que se hacía, porque son las competencias de la prefectura. Se llegas y hay una serie de cosas más que tienes que hacer. Y eso también es un trabajo muy sencillo, y como toda entidad pública, las ganas son infinitas y los recursos son escasos, hay que ser muy creativo para eso. Ahora, luego del paso la candidatura, se viene la candidatura de la Asamblea, llega a la Asamblea y llega este gran posicionamiento y ojo, que es un gran cargo de mucha responsabilidad y de mucha probidad, por así decirlo. Y le tengo que preguntar, ¿cómo llegar a posicionarse como un presidente de la Asamblea? ¿Cuál fue ese común diferenciador que tuvo César Ritardo para llegar a este cargo cuando de pronto muchos colegas o de otras bancadas de pronto no lo veían como presidente de la Asamblea? Haber trabajado de a poco, ¿no? Yo tenía una frase que la repetía mucho, no era mi eslogan, pero una frase que la repetía mucho durante campaña. Yo no iba a calentar el puesto, Quito, porque mi objetivo fundamental era trascender. Porque generalmente lo que pasa es que yo no quiero disminuir el trabajo de mis compañeros, porque son casi todos mis amigos, pero generalmente lo que pasa es que siempre, tradicionalmente, los políticos que tienen más relevancia nacional son los de capitales, o Guayaquil, Quito, o tal vez Azuay, Cuenca, y son los que más, entre comillas, salen en los noticieros. Entonces yo decía, hay que tener la convicción de ir a esos espacios y de poder hacer presencia nacional. Entonces, hasta que un poco uno se organiza, conoce el sistema, cómo funciona, y realmente fui yo, o sea, la persona que fui ganándome mi espacio internamente, que primero fui coordinador de mi bancada, que también es un tema complejo, y eso me permitió trabajar con las demás bancadas en los acuerdos que había que hacer internamente. También hacíamos muchas reuniones de amigos, comidas, salíamos a comer con todos, y ahí nos fuimos conociendo. Y creo que todo está en el momento exacto. Una asamblea compleja, una asamblea con dificultades, y un poco cuál era la característica del presidente que se necesitaba en ese momento. Alguien que sea amigo de todos, alguien que busque consensos, alguien que no divida, alguien que no persiga a nadie. Y ese era, creo, mi perfil, y por eso pues logré ganar, que muchos de los que no votaron por mí no lo hicieron por un tema político más que por personal. Y hoy por hoy aprueban, les ha tocado aprobarlo de alguna u otra manera y respetarlo sobre todo. Y algo que a mí me gusta mucho, y es que hoy por hoy hay un presidente de la Asamblea que lo veo bastante ecuánime, respetuoso del debido proceso, muy pausado al momento de tomar decisiones y de poder vertir una opinión o alzar su voz. O sea, no alguien que llega y grita y quiere imponer. De pronto eso fue una estrategia que usó César Ritardo. Bueno, así soy yo. Yo soy una persona que no voy a meter más leña o carbón al fuego cuando hay un problema. Hay que hacer las cosas mesuradas, respetar los procesos, entender que cada actividad o cada función tiene su procesamiento. Yo no puedo enjuiciar o hacer un juicio de valor sobre alguien sin tener un conocimiento de causa. Eso me parece que es parte de, y en los momentos complicados que el país ha vivido, que han sido varios, la verdad, varios, como el de octubre o la pandemia, pues siempre mi posición fue muy sensata y ecuánime, porque no valía la pena generar más caos político al país. Así que me parece que así voy a actuar siempre. Esa es la esencia de César Cuando hay que hablar, hablo y con firmeza. Y yo he logrado casi que todas las votaciones que en la Asamblea se han dado se aprueben por unanimidad en casi un 90% de las veces. Es decir, que me siento con todos, converso y tratamos de llegar a acuerdos. Si no hay acuerdos, vamos a lo democrático y ganan los votos. Pero eso es un poco lo que debe de hacerse, y escuchar a todos. O sea, indistintamente que no piense igual, pues sigue siendo una autoridad, un asambleísta, y hablo con todos sin ningún momento. Y si no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero conversamos y tratamos de dialogar. Así y siempre está el respeto ante todo. Y justamente tocando el tema de la pandemia, o sea, veíamos, bueno, no solamente los medios de comunicación, sino también las redes sociales, se notaba que por ahí incitaban mucho a que el presidente de la Asamblea se pronuncie, que se hablaba desde una destitución al presidente hasta el bajar el sueldo a los asambleístas. César Ritardo supo mantener la cordura en aquel momento, justamente en la etapa de la cuarentena, y reservarse mucho que decir. ¿Eso fue una estrategia o parte de...? No me lo responde ahorita, mi querido presidente. Vamos a hacer una pausa justamente en este momento, porque ya me están haciendo señas, y volvemos con más de Dímelo con Jorge Heredia. Ya volvemos.
La última tendencia en moda masculina la tiene Jorge Heredia Formen. Zapatos, accesorios, camisas, shorts y mucho más. Luce con estilo y personalidad, luce Jorge Heredia Formen. Sakae Producciones, productora audiovisual, grabación, edición y postproducción. Producimos programas y creamos contenidos para televisión y ambientes virtuales como YouTube. Búscanos en Instagram como Sakae Videos. Distribuidora Alexa, productos para el cuidado de manos y pies. Todo lo que un spa de uñas profesional necesita. Esmaltes, limas, acrílicos y más. Nosotros te lo ofrecemos. Llámanos al 0987 47 39 82. Distribuidora Alexa. Continuamos con el ingeniero César Litardo, presidente de la Asamblea, y antes de irnos a la pausa, justamente le preguntaba este momento caótico, hablando de situaciones difíciles que le ha tocado de alguna u otra manera tratar de dirigir desde el legislativo. Hubo esta parte en la que se incitaba mucho a que el presidente de la Asamblea diga algo en esta etapa difícil de cuarentena que atravesamos. Varios factores. ¿Qué pasó ahí? Primero, pues hay que ser ecuánime. La pandemia era un tema que se le escapaba de las manos a cualquiera. Segundo, pues nosotros también sufrí una pérdida irreparable. Mi madre falleció consecuencia del COVID y bueno, pues tuve mis semanas un poco de dolor, por así decirlo. Y de pasarlo en ese marco. Y luego también mi familia, yo también me contagié, entonces un poco estuve un poco también en esa actividad. Pero igual, indistintamente de eso, yo creo que, insisto, no hay por qué en esos momentos hacer más caótico el tema. Finalmente hay que buscar soluciones, porque finalmente el caos no va a generar soluciones. Lo que hay que hacer es los acuerdos para que haya soluciones al respecto. Y ante situaciones extraordinarias hay que buscar acciones extraordinarias, porque esto no es un tema circunstancial y que pasa siempre. O sea, es un tema que ha pasado y que no tiene ninguna explicación lógica. Y era algo para que ni siquiera el Ejecutivo, el Legislativo, nadie estaba preparado para esta situación. Ningún país del mundo está preparado para esto. Nadie estuvo preparado para esto. El que lo diga lo contrario es así. Y muchos países del mundo sufrieron consecuencias muy difíciles por lamentables. Pero finalmente lo que tenía que haber en ese momento era un sentimiento de unidad. Yo me preocupé en muchos aspectos, hice una especie de promesa interior, me preocupé en muchos aspectos de tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible, porque finalmente tenías todos los días llamándote amigos, familiares, por una medicina, por una cama, y lo que yo trataba era en el día a día de buscar a través de mis contactos, buscar esos espacios para una cama de un amigo, de un familiar, para que haya una atención, para que haya una medicina que era escasa. De eso me preocupé, de tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles dentro de las personas que me llamaban. Y algo que tiene que entender el público, la ciudadanía, aquí no estamos hablando ni siquiera de clases sociales, estamos hablando de que somos humanos y que al final también sentimos, por más importante que sea un cargo, al final del día también uno llega a la casa y se siente mal y se pone triste y hasta llora. No, pero finalmente somos seres humanos que tenemos problemas, que tenemos dificultades, como todos, o sea, realmente es así, como todos. Mucha preocupación por lo que pasa, mucho estrés por el cargo que tenemos, pero hay que tomar las cosas con calma. Yo rara vez pierdo la compostura. Rara vez me enojo. Mi equipo sabe que están por aquí algunos que cuando me ven enojado ya algo ahí se asustan, muy grave se que ha pasado, ¿no? Pero, y ojo, por si acaso, y no es mentira, porque por ahí conozco a muchos grandes amigos de mi querido César, y todos dan esa buena referencia, ¿no? Es una excelente persona, es muy bien llevado, es muy alegre, es súper dato. Sin embargo, bueno, hay que también entender de que al fin y al cabo somos humanos. Recuerdos desordenados. Vamos a hacer un segmento que a mí me gusta mucho porque, hablando de esta etapa, mi querido César, recordar de alguna u otra manera es hacernos vivir muchas anécdotas. Aquí tengo una caja, que no es la caja de Pandora, es el cofre de los recuerdos desordenados. ¿A qué le tiene miedo el presidente de la Asamblea? ¿A qué le teme? No sé.
¿A qué le teme? ¿A qué le temo? Wow, no sé, la verdad no tengo Que pueda claro. salir de acá, por si acaso. A ver, que... Por si acaso está brincando. ¿Quién pasó el dato? El dato. De lo que tengo miedo. No sé. ¿Alguna araña no hay por ahí, no? Una araña, sí, araña. Una tarántula va a salir. Puede ser. Mi querido César, aquí tengo una serie de imágenes que me gustaría que compartamos con el público. Con mucho respeto, por cierto, hemos seleccionado, el equipo de producción ha seleccionado muy exhaustivamente estas imágenes y queremos que nos comparta qué se le viene a la mente o qué le recuerda la foto que va a ir sacando. ¿Sí? Así que empezamos con la primera. No Vamos de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Está bien. A ver, Perfecto. La primera usted le enseña a la cámara y me dice qué se le viene a la mente. Se ve, ¿no? Claro, se vio, se vio. No sé dónde estoy aquí. Pues no, pues, Reconózcase. bueno, mi colegio, ¿no? Aquí con mis compañeros del colegio. Bueno, pues la mejor época de nuestra vida, ¿no? Definitivamente. Claro, ¿no? Mis amigos que hasta hoy comparto, cuando hoy los veo, que muchos de ellos trabajan conmigo. Ah, qué bueno. Eso fue compartimos. Eso fue el Colegio América, si no me equivoco. Colegio América, sí, aquí están, aquí ya me vi que estoy aquí abajo. Sí, el Colegio América y pues nos vemos una vez al año con ellos, ¿no? Esa vida del colegio, hacía relajo, pateaba las mochilas, lo típico que se ve en el colegio, César. Patean las mochilas, las rellenan de papeles. ¿Nunca viví esa etapa? De todo un poco. De todo un poco. Sí, era un alumno promedio. Como aprenderse a defender en el colegio relajoso. también. Bueno, yo era futbolista, yo la verdad jugaba bastante bien fútbol y era parte de la selección del colegio y todo esto, era el capitán de la selección del colegio, de hecho. Entonces, mire, también me dedicaba un poco a las actividades deportivas, pero sí, yo era parte del grupito de los medios relajosos. De los medios relajosos. Tampoco éramos alumnos promedios, pero sí nos llevábamos muy bien y hasta ahora pues nos vemos mucho. Nos vemos mucho. Yo creo que ahí se hacen las amistades más, sólidas. más fieles, por así También decirlo. tuve amistades fuertes aquí en la universidad porque vivía prácticamente solo, ¿no? Pues aquí están, bueno, pues son mis dos motivos de vida, ¿no? Mis hijas. Sus dos hijas. Y mi sobrino Matías, que es el más pilas de la familia. Y graben esto porque Matías seguramente en algunos años, cuando esté grande, va a ser un futbolista profesional muy exitoso, ¿no? Ah, ¿en serio? Tiene 5 o 6 años Matías, creo, y ya tiene los dotes y juega muy bien y tiene el dominio. Ya, pues sacó lo del tío. Sí, bueno. También el papá también juega, mi hermano también juega muy bien. También. Así que los dos éramos como que los que jugamos bien. Bueno, pero son mis dos hijas, ¿no? Papá de dos niñas. Sí. Esa etapa, ¿cómo se comparte esa etapa de político, de dirigir hoy por hoy el legislativo con la etapa de ser papá? ¿Cómo lo lleva? Bueno, creo que ellas se han adaptado mucho a este proceso, ¿no? Yo tengo casi 10 años de no estar con las madres de mis hijas, con la cual tengo una muy buena relación, pero finalmente hemos logrado ese equilibrio un poco. Y ellas han sido parte de mi éxito, parte de ese crecimiento que he tenido. Les gusta, de hecho Claudia, la mayor, un poco, no le gusta la política al 100%, pero ella un poco dice que su futuro estaría en la diplomacia, en los negocios internacionales. ¡Ay, qué bueno! Un poco ese ámbito. Sofía es un poco diferente, más tranquila, más calmada. Ella dice que quiere una vida relajada, no quiere estar estresada. Ya ha visto al papá en campaña, ya la ha visto. No, tu vida, papá, es muy estresada, yo no la quiero así. Pero bueno, trato de compartir tiempo de calidad con ellas. Ellas también les gusta acompañarme. Cuando tenemos tiempo, ellas van conmigo. Bueno, en el informe de la Asamblea 2020 vi que de hecho estaban también presentes. Van conmigo, les gusta, no lo hacen por obligación, les gusta. Me han acompañado a un par de viajes oficiales, por ejemplo, también. Si yo le digo tengo este fin de semana que visitar una provincia, me acompañan en el recorrido. Me acompañan en los recorridos, están presentes. O sea, es que chévere, no se aleja de esa labor de papá. No, yo tengo una muy buena relación con ellas, conversamos, hablamos. Y bueno, pues no, también soy el papá colitador, típico, porque finalmente eso nos pasa, ¿no? Pero bueno, también soy relajado, no tengo muchas complicaciones con ellas tampoco, ¿no? Ahora, habiendo vivido esta etapa política, ¿apoyaría, bueno, todo lo que le ha tocado vivir, ¿no? Desde una campaña, desde un cargo, desde concejal, luego asambleísta, ahora presidente de la asamblea, ¿apoyaría a sus hijas que sigan? Yo creo que sí, yo las apoyaría en lo que ellas quisieran hacer, ¿no? Realmente me parece que es lo lógico, no imponerles, simplemente que escojan. Y lo que les he dicho, la vida no es muy complicada finalmente, lo que hay que escoger en qué queremos hacer y eso hacerlo bien.
Cuando quieres hacer todo o muchas cosas, tal vez no resulte como tal. Pero finalmente si tú dices, estos son mis 2 o 3 objetivos y hay que seguirlos y para eso hay que dar los pasos firmes, no hay problema. Finalmente, en cualquier actividad de la vida, por menor o mayor que tú lo puedas plantear, puedes ser exitoso. Finalmente el éxito se mide en tu felicidad, así que si son felices, las apoyaría con gusto. Si la política es, pues también la apoyaría. Es dura, es difícil. Le cobraría, porque finalmente como asesor no se regala nada. Tampoco se las va a dejar fácil, ¿no? Tampoco se las va a dejar fácil. Pero bueno, la asesoría... Tenemos una última fotito, mi querido César. Bueno, y mi madre, que como te decía hace un momento, nuestra pérdida más dolorosa en el COVID, por muchos factores, ¿no? Porque finalmente mi madre era mi hincha número 1, mi fan número 1, donde yo posté una foto en Instagram donde lo puse en un momento dado, porque ella era la primera que me llamaba después de una entrevista que veía en televisión y me criticaba, ¿no? Generalmente bien, entre comillas, pero cuando ella tenía una forma de decirme, cuando no salí tan bien, me decía, el entrevistador no fue bueno, él es un malo, te quiso ver caer. Pero era la persona que estaba pendiente, ¿no? Y lo mismo también, le gustaba mucho la parte política. Ella trabajó mucho en la parte social también, tuvo una fundación con sus amigas. Y bueno, y fue un tema tan repentino porque mi madre estaba con vitalidad, con ganas, estaba, como decimos nosotros, tenía 70 años, estaba todavía con muchos años para vivir plenamente. Era una persona que hacía deporte, que se reunía con sus amigas, que se organizaba en viajes tenía un grupo de, yo calculo, 15 a 20 amigas de su edad con las que compartía cumpleaños, actividades sociales. El año pasado hicieron un viaje al extranjero, todas sus amigas juntas. Entonces estaban bien. Y finalmente fue duro porque... sobre todo porque son una familia súper unida. Su muerte fue el 28 de marzo, cuando recién empezaba la pandemia. Seguramente debe haber sido la primera o segunda persona que falleció en Quevedo, donde no se sabía muy bien cómo funcionaban todavía la enfermedad. Entonces fue como 2 o 3 días de caimiento. Nosotros pensábamos que era un poco un proceso de depresión tal vez. No tomamos mucho en consideración la posibilidad porque en teoría tenía un aislamiento de algunos días. Y finalmente fue un tema muy rápido y fue un golpe muy duro para todos. ¿Cuál fue la enseñanza que puede decir hoy por hoy César Litardo? Con esto me quedo de mi mamá, esto se lo agradezco? Pues ser una buena madre, ¿no? Más allá de que esa es una frase muy repetida, porque finalmente todos decimos que el amor de madre y la madre es una esencia. Pero con el ejemplo, ¿no? O sea, en mi familia vivimos una unidad. Nosotros vivimos en un edificio de 4 pisos, que mi padre lo planificó de esa manera, y cada hermano tiene su departamento en el mismo edificio. Y de hecho por eso fue que un poco toda mi familia se contagió a obsesión de yo, porque no estaba en Quevedo, estaba en Quito. Pero yo tengo mi otro hermano, Carlos, que estuvo 16 días en una clínica también internado, consecuencia del COVID. Mi sobrina, de 9 meses, también salió positiva del COVID. Wow. O sea, toda mi familia, porque o sea, vivieron esto desde adentro. Toda mi familia, y lo doloroso para mí fue que no pude estar presente, porque finalmente yo también tuve que aislarme luego y verlos a mi familia después de 2 o 3 meses. ¿Alguna impotencia de esta situación? Por supuesto, porque finalmente tú dices, en teoría tienes una posición que te permitiría tener, entre comillas, una preferencia de trato y nada funcionó. Entonces, eso un poco marca la línea. Pero lo que tú me decías, ¿qué fue la enseñanza? La unidad de familia, porque por esa particularidad, vivir en un edificio, hasta el día de hoy nosotros almorzamos todos juntos. Qué chévere. Porque finalmente nuestros padres vivían en el primer piso, nosotros bajamos, cuando yo vivía en Quevedo, cuando estoy en Quevedo, con mi madre y mi padre, bajábamos y todos los hijos... Era el momento de reunión familiar. Almorzábamos juntos siempre. Y yo llegaba los jueves o viernes a mi casa y mi mamá me preguntaba qué quería comer, las cosas más sencillas del mundo, una sopa de queso y arroz con atún, que para mí era lo más rico. Qué chévere. O un seco de gallina. Criolla, por favor. Por supuesto. Pero eso fue la enseñanza, cómo mantener a la familia unida y cómo a través del ejemplo de nuestros padres, gente que trabajó mucho, que trabaja mucho. Mi padre, bueno, ya está prácticamente retirado, él ya hace un poco, visita su finca, hace un poco esas actividades, pero ya los negocios no son parte de sus actividades. Y en ese marco, eso fue importante, ¿no? Esa enseñanza de la familia como una base fundamental del respeto y de generar entre esos lazos de familia algo importante. Algo que de pronto le faltó por decirle... O sea, yo creo que mi madre se fue orgullosa de nosotros. Y mi padre siempre nos decía esto, y mi mamá también nos decía esto, que
sus 4 hijos, pues ninguno tuvo, bueno, gracias a Dios ninguno tuvo problemas. No quedó debiendo nada. ¿Qué decir? No, tal vez sí, en ese marco a mí, en lo personal, bueno, hicimos de todo un poco. Tal vez nos faltó este año, había planificado un viaje con ella afuera, que le había dicho que este año lo iba a planificar. Pero más allá de eso, creo que nosotros cumplimos como hijos. Y ella siempre lo decía, ¿no? Su orgullo de que los hijos sean profesionales, que nunca ninguno ha estado por malos pasos, que eso también es importante en una familia, que nosotros tengamos la capacidad de ser personas de bien. O sea, mis 3 hermanos varones y mi hermana, que es como la consentida de la familia porque es la menor y la única mujer, cada uno tiene ya su profesión, su vida hecha, y cada uno depende. Fueron realizándose. Cada uno depende de sí mismo, ya nadie depende del otro. Y eso es importante. Creo que eso es importante para mis padres, como un orgullo que ellos siempre nos decían. Mi querido ingeniero, con esta anécdota nos vamos a ir a una pausa comercial, nos vamos a un corte. Al volver continuamos con más, porque se viene la escalera del éxito de César Litardo. Ya volvemos con más de Dímelo. La última tendencia en moda masculina la tiene Jorge Heredia Formen. Zapatos, accesorios, camisas, shorts y mucho más. Luce con estilo y personalidad, luce Jorge Heredia Formen. Distribuidora Alexa. Productos para el cuidado de manos y pies. Todo lo que un spa de uñas profesional necesita. Esmaltes, limas, acrílicos y más. Nosotros te lo ofrecemos. Llámanos al 0987 47 39 82. Distribuidora Alexa. Sakae Producciones. Productora audiovisual. Grabación, edición y postproducción. Producimos programas y creamos contenidos para televisión y ambientes virtuales como YouTube. Búscanos en Instagram como Sakae Videos. Escalera del éxito. Perfecto, señores, y estamos ya en el último bloque de Dímelo. Mi querido César, vamos a hacer, esto se llama la escalera al éxito del invitado el día de hoy. Entonces, en este caso, yo voy a dibujar una escalera, no se me vaya a burlar, no siempre me sale tan recta. Ahí está. Ahí está, casi nunca me sale recta, la verdad. Pero bueno, son 5 escalones. Nos gustaría saber en qué escalón se encuentra actualmente César Litardo. Bueno, yo creo que estoy en el 4. El 4, ok. Eso lo llamaríamos... No sé, ahí lo puedo poner mis iniciales. Perfecto. ¿La asamblea puede ser? ¿O la presidencia de la asamblea puede ser? Finalmente lo que digo es que uno en la vida siempre se reprograma los objetivos. Ok. Nunca puede decir que llegue a la cumbre. Tiene que siempre dejar algo para motivarse a seguir creciendo, porque ya sea no solamente en lo político, sino hasta en lo personal, porque finalmente si tú dices quiero crecer en el plano de ya tener una vida tranquila y un poco más dedicada a las cosas menos complejas, también es un objetivo de vida. Entonces, por supuesto, uno empieza desde abajo. ¿Cuáles serían estos pues 3 escalones que lo llevaron a este 4.º nivel? Pues tal vez este sería la universidad. La universidad. Pues tal vez sería... como quiera, la profesión en este caso, ¿no? Pues, la profesión. Tal vez en el 2 la docencia. La docencia universitaria, puede ser, sí. Sí, la docencia. Bueno, y pues aquí tal vez la vía pública ya a nivel de la concejalía. El deportivo quedó también fue importante, ¿no? En mi vida. Con mucha probidad vieron esa eso, presidencia, ¿no? Y porque fue un poco como coger un equipo que conoces en Quevedo, el Deportivo Quevedo es nuestro Barcelona o MLE pequeño. Y después de muchísimos años llevarlo a la primera categoría, claro. Primera en el 2013 también fue... Eso fue muy aplaudido, de hecho. Fue muy festejado. Muy fue muy festejado, sí. Y reconocido también, ¿no? Entonces ahí también podríamos decir que es un poco lo que ha llegado. Y más que todo la forma de trabajar, ¿no? Con paciencia, siendo responsable y muy serio en las cosas. ¿Qué le faltaría a César Litardo, hoy por hoy al presidente de la Asamblea, para que cumpla ese 5.º escalón? ¿Y cuál sería, mi querido ingeniero? Yo pienso que siempre en la vida tienes que dejar un escalón por subir. Okay. ¿Ha pensado en alguna presidencia de la República en algún momento? O sea, realmente nunca pensé en la presidencia de la Asamblea.
tal vez la presencia de la República, tú nunca descartas las cosas. Las cosas, si uno hace las cosas bien, van llegando, ¿no? Finalmente. Pero bueno, ese sería tal vez el escalón final que faltaría si es que yo quisiera ser más político. Pero tal vez mi objetivo en este momento tal vez es un poco no dedicarme a la parte política. Yo creo que un poco en el futuro yo me veo, es un poco mi plan de vida futuro, tal vez algo que tiene que ver con temas más diplomáticos, un poco más ayudando al país desde afuera en algunos organismos internacionales, que es la primera vez que lo confieso, nunca lo he dicho esto en ningún lado, producción. Pero es un poco lo que he pensado y ese sería mi quinto paso, ¿no? Porque a través de esta oportunidad que tengo, he tenido la posibilidad de viajar un poco, conocer, hacer algunas visitas oficiales y entender que la dinámica también diplomática es muy importante, que no es muy compleja. Realmente también, como cualquier actividad de la vida, hay que hacerla muy decidida y también desde ahí puedes ayudar. También puedes ayudar, porque finalmente se toman decisiones que pueden también servir al país. Chéverísimo, mi querido ingeniero. Justamente, y la carrera política, al menos dentro de la Asamblea, pretende continuar. Hoy por hoy está postulándose nuevamente como candidato asambleísta nacional. También es todo un privilegio. Es como un nuevo reto, porque dejar la presidencia de la Asamblea y luego nuevamente empezar. Sí, no me toca renunciar, me toca pedir licencia por el tiempo de campaña, pero también va así mismo, ¿no? Empecé con una campaña en mi cantón, de hecho un distrito en mi cantón, luego fui a la provincial y ahora pues desde el espacio nacional soy el único candidato de mi provincia que tiene esa posibilidad de ir primero en una lista nacional, que también es muy importante y que tiene muy buen respaldo. Muy buen respaldo y que esperamos que con el apoyo ciudadano, que seguramente lo vamos a tener, vamos a conseguir la reelección y luego pues intentaremos seguir trabajando por el país como lo hemos hecho hasta ahora. Mi querido ingeniero, para terminar este programa, justamente este programa, hoy 1 de octubre, ¿qué le tiene que decir a la perla del Pacífico? Sus palabras finales. Hemos venido de azul hoy día por la perla del Pacífico. Oye, y por si acaso, fue pura coincidencia. No fue que por favor se visten de celeste hoy día, no, fue pura coincidencia, literal. Sí, bueno, pero Guayaquil es una ciudad que tiene una vibra y una energía a la cual me gusta mucho, ¿no? Y tengo grandes amigos aquí. Yo viví 5 años de manera interrumpida en Guayaquil por la universidad. Grandes amigos, paso muy bien en Guayaquil. Y bueno, pues me gusta la sensación o la forma de ser el guayaco, ¿no? Que es directo, ¿no? Es súper directo, ¿no? Es diferente un poco a la vida en Quito, que también es muy linda. Quito también me gusta mucho de eso. Yo tengo un top 3 de ciudades: Quevedo, Quito y Guayaquil en este momento. Hay un poco de hecho, ya se va a planificar una semana aquí, una semana allá, otra semana. Sí. Pero porque también Quito tiene también su encanto. Su encanto de ciudad. Es una ciudad también que tiene muchas cosas por hacer. Pero bueno, pues el costeño es un poco siempre atraído por la costa, la comida, la forma de ser. El guayaco el costeño es directo, es frontal, y eso es importante. Así que la paso muy bien en Guayaquil también. Iniciando estas fiestas octurinas de una manera diferente. Seguramente la pandemia nos permitirá disfrutarlas como se merece esta hermosa ciudad, pero decirle a Guayaquil que disfruten las fiestas octurinas, que celebren con la responsabilidad que implica estos momentos, pero con la alegría del guayaco y con esa buena vibra que tiene esta hermosa ciudad. Y con la buena vibra que nos ha acompañado el presidente de la Asamblea del día de hoy, mi querido ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, por su predisposición. Hoy en Dímelo nos acompañó el ingeniero César Lizardo, presidente de la Asamblea. Muchas gracias. Despedimos el programa.